en el corazón de la Italia de posguerra, cuando Roma aún brillaba con la ilusión del Renacimiento, un niño llamado Angelo Izzo nació en la opulencia. Era agosto de 1955, un verano bañado por el dorado del Mediterráneo. Su padre, Rocco, era un constructor de renombre. Su madre, Anna Donofrio, licenciada en literatura, creía que el refinamiento podía dominar el mundo. Vivían en Trieste Salario, un barrio que oscilaba entre la elegancia y la ambición, donde los sueños se medían en coches importados y colegios privados. Desde fuera, los Izzo parecían ajenos al caos que había asolado Italia apenas una década antes. Dentro de sus muros, el futuro parecía estar bajo control. De niño, Angelo era educado, atlético y guapo. El tipo de chico al que los profesores recordaban con cariño, aunque no con mucha intensidad. En el Instituto San Leone Magno, un colegio católico para la clase media alta romana, destacaba más por su encanto que por sus estudios. Montaba a caballo, navegaba en pequeñas embarcaciones y esquiaba sobre las aguas cristalinas de la costa tirrénica. Para sus amigos, era magnético. Para sus rivales, un problema latente. La disciplina nunca lo ancló. Se dejaba llevar por las sensaciones, por el movimiento, por el riesgo. Era el tipo de chico que creía que las reglas eran para los pobres. A finales de los 60, la juventud italiana descubrió la rebeldía en todos los colores. Rojo para los comunistas, negro para los fascistas, verde para la anarquía. Angelo tenía apenas 13 años cuando se unió Italia Joven, un movimiento estudiantil vinculado al Movimiento Social Italiano, MSI, heredero político del fantasma de Mussolini. Para él, la política no era ideología, era un juego de pertenencia, un lugar donde la adrenalina se escondía tras uniformes y marchas. Admiraba la fuerza más que la justicia y el poder más que la razón. A los 15 años, ya había aprendido el embriagador aroma de la autoridad y cómo fingirla. En 1969, su nombre apareció por primera vez en informes policiales. Él y un amigo llamado Andrea Ghira, otro joven de la clase acomodada romana, fue sorprendido escondiendo ciclomotores robados en el patio de su sucursal del MSI. Fueron expulsados y humillados públicamente, pero entre sus compañeros, su reputación creció. La rebeldía se convirtió en su identidad. Para Izzo, ser descubierto no significaba un fracaso, sino llamar la atención. Y para alguien que anhelaba el reconocimiento más que la aprobación, ese fue el primer contacto con la adicción. La Roma de principios de los 70 era un escenario de contradicciones. Moda y fascismo, decadencia y desesperación. Los estudiantes marchaban bajo banderas de colores opuestos, pero luego se reunían en los mismos clubes para beber, bailar y pelear. Angelo se movía entre estos mundos como un fantasma con zapatos de marca. Mitad provocador político, mitad delincuente de poca monta. Le atraía la violencia no por su causa, sino por la descarga eléctrica que le producía. Cada puñetazo, cada grito en una calle abarrotada alimentaba algo que crecía en su interior, algo que ni sus padres ni los sacerdotes podían ver. Una curiosidad por dominar. Al final de su adolescencia, el círculo de Izzo se había convertido en una oscura constelación de jóvenes que mezclaban simbolismo político con delincuencia común. Planeaban ataques contra oficinas de izquierda, robaban bancos para financiar el movimiento y gastaban el botín en drogas y fiestas. Él lo llamaba autofinanciación. La prensa lo llamaba terrorismo. En realidad, era algo más turbio. Una nueva generación de nihilistas romanos que creían que el mundo pertenecía a quienes no temían dañarlo.
Angelo se estaba convirtiendo en su voz más carismática y a la vez en la más peligrosa. A medida que sus antecedentes penales aumentaban, su familia se aferraba a las apariencias. Su madre les decía a los vecinos que era un muchacho apasionado. Su padre pagaba abogados para borrar cualquier vergüenza. Los Itzos seguían ofreciendo cenas con cristalería y vino, fingiendo que los rumores de la ciudad pertenecían al hijo de otro. En la mente de Angelo, la distancia entre la apariencia y la verdad se ampliaba cada año. Aprendió que en Roma los pecados podían blanquearse con dinero y sonrisas. Esa lección lo perseguiría en cada crimen que cometiera. En la universidad se matriculó en medicina, quizá para complacer a sus padres, quizá para aprender cómo se deterioran los cuerpos. Rara vez asistía a clase. En cambio, pasaba las noches en bares con jóvenes neofascistas y buscadores de emociones fuertes, hombres que hablaban de pureza mientras esnifaban cocaína y cazaban mujeres. Se hacían llamar hermanos, pero era una hermandad basada en la depredación. Cada grupo difuminaba la línea entre ideología y sadismo. Izzo era su centro de gravedad, el que podía convertir la filosofía en una excusa para la crueldad. Los registros policiales muestran que para 1972 ya estaba armado y era peligroso. Amenazó a un estudiante con una pistola por una disputa menor. Fue la primera vez que su nombre apareció en los archivos no como una molestia, sino como una amenaza. Al año siguiente fue arrestado por robo junto con Ghira. Evitó la condena gracias a resquicios legales que su familia podía costear. Para él, la lección era clara. La violencia no tenía precio. Era intocable, o al menos eso creía. Luego vinieron las agresiones. Para 1975, los registros judiciales muestran que ya había sido condenado 2 años y medio de prisión condicional por violar a 2 menores junto con sus amigos, Gianpietro Parboni Arquati y Gianluca Sonnino. Estaba en libertad condicional, seguía libre, seguía sonriendo en clubes nocturnos. La prensa apenas se percató. Las familias preferían el silencio al escándalo. Izzo interpretó su silencio como una licencia. Cada crimen impune hacía inevitable el siguiente. Afuera, Italia estaba cambiando. El auge económico había dado paso a los años de plomo, cuando las bombas y las ideologías marcaron las calles de las ciudades. Pero para Angelo Izzo, la guerra era personal. Su ideología no era la política, sino la posesión, de poder, de miedo, de cuerpos. Tenía 20 años y ya era un veterano de la corrupción, armado con encanto, dinero e instinto depredador. El escenario estaba listo para un crimen tan bárbaro que incluso la década sangrienta de Italia recordaría su nombre. Así pues, al desvanecerse el verano de 1975, 3 hombres de los barrios acomodados de Roma planearon un fin de semana junto al mar. Una escapada, según dijeron, un retiro. Para 2 jóvenes sería un viaje al infierno. Para Angelo Izzo, marcaría el momento en que pasó de ser un niño que jugaba a ser malvado a un hombre que se convirtió en el mal. Hay momentos en la historia en que el mal se oculta tras el encanto. Momentos en que el horror no comienza con un grito, sino con una sonrisa. El atardecer de 29 de septiembre de 1975. Fue uno de esos momentos. Roma resplandecía dorada por la luz del comienzo del otoño, y el aire se llenaba con el zumbido de las motos y las radios. En Viale Pola, en el acogedor corazón de la ciudad, Angelo Izzo, Gianni Guido y Andrea Ghirasè prepararon para un viaje que se convertiría en una de las páginas más oscuras de la historia italiana de la posguerra. Para los demás, eran simplemente 3 jóvenes de buenas familias,
hijos de arquitectos, empresarios, hombres adinerados, pero en su interior algo se pudría silenciosamente. Se conocieron Donatella Colasanti y Rosaria López Díaz antes, dos chicas normales, de 17 y 19 años, vivaces, curiosas y amables, habían llegado. Les habían prometido un fin de semana junto al mar. Circeó en la villa de Gira, junto a los acantilados de Punta Rosa. Las chicas se encontraron ante una escena que les sonaba a aventura. Una escapada espontánea de la ciudad, una noche de música y risas. Ignoraban que los hombres que les sonreían al otro lado de la barra poseían la arrogancia de depredadores y la fría calculadora mirada de quienes hacía tiempo que habían olvidado lo que era la empatía. El trayecto de Roma a Circeo duró menos de 2 horas, pero en ese breve tiempo, la inocencia se desvaneció. El coche serpenteaba por las carreteras costeras bajo la luz del atardecer. Para Donatella y Rosaria, la velada aún parecía inofensiva. Eran invitadas de unos jóvenes encantadores con ropa elegante. Pero el silencio entre los hombres se hizo más denso a medida que se acercaban a la villa. Habían traído alcohol, drogas y armas. El plan no era divertirse, sino dominar. Lo llamaban una fiesta. Pero para Angelo Izzo era algo más. Una demostración de control, un ritual para probar que el poder podía aniquilar la humanidad. Cuando llegaron, la villa se alzaba aislada sobre el mar, rodeada de pinos y muros de piedra. Parecía un lugar apacible, casi divino, de esos donde se oye el susurro de las olas contra las rocas. Dentro, las contraventanas estaban cerradas, el aire olía a polvo, a sal y a violencia inminente. Desde ese momento, la casa dejó de ser un hogar, se convirtió en una prisión, un escenario de crueldad. Para el próximo 36 horas, lo que sucedió después fue incomprensible. Izzo instigó la violencia. Junto con sus secuaces, golpeó, drogó y humilló a las chicas, atrapándolas en ciclos de terror que difuminaban la línea entre el día y la noche. Los gritos de Rosaria se convirtieron en el ritmo de aquella pesadilla. El silencio de Donatella en su eco. Fueron forzadas, degradadas, torturadas. La violencia deliberada, ritualista, casi ceremonial. Cada acto llevaba la impronta de Izzo. No caos, sino control. Quería demostrar que era el dios de aquella habitación. Hay un punto en que la crueldad se convierte en filosofía, cuando quien inflige dolor cree estar enseñando algo al mundo. El mundo de Izzo siempre había girado en torno a la superioridad, el fuerte contra el débil, el elegido contra el olvidado. Ahora, en aquella villa, materializó su ideología. Sus compañeros lo siguieron. Gira, temerario y desquiciado. Guido, dubitativo pero cómplice. Juntos, construyeron un infierno tan íntimo que resultaba asfixiante. Las horas se extendieron hasta la eternidad. Al amanecer, el mar palideció y el cuerpo de Rosaria cedió bajo el peso de todo. Golpeada y semiconsciente, la arrastraron al baño de arriba. Allí, bajo la mirada indiferente de las paredes de azulejos y el agua corriente, fue a que el sonido del agua inundó la villa, ahogando su voz. Para Donatella, aún con vida, el mundo se convirtió en una pesadilla de incredulidad. Izzo le apretó un cinturón alrededor del cuello. Sintió que la oscuridad la envolvía. Pero el destino, o algo más extraño, intervino. El cinturón se rompió. Se desplomó, inconsciente, pero respirando. Cuando cesó la violencia, el silencio era insoportable. Los 3 hombres, convencidos de que ambas chicas estaban muertas, comenzaron el encubrimiento como empresarios que limpian un negocio fallido. Envolvieron los cuerpos, los colocaron en el maletero del coche del padre de Gianni Guido
y regresaron a Roma. Tenían la mente lo suficientemente clara como para planear la cena. Dejarían el coche aparcado en Avenida Pola Ivan a comer y volvían más tarde para decidir qué hacer. Para ellos, la noche había terminado. Para Donatella Colasanti, apenas comenzaba. Dentro del maletero, la oscuridad le oprimía los pulmones. El cuerpo de Donatella temblaba, tenía la garganta irritada y apenas mantenía la consciencia. A su lado yacía Rosaria, sin vida, fría. Donatella se dio cuenta de que volvía a respirar. Podía saborear el hierro de la sangre, el hedor a gasolina, el peso del silencio. En ese instante se convirtió en algo más allá de la supervivencia, la testigo viviente del infierno. Horas más tarde, un sereno al pasar, oyó unos ruidos débiles, un golpe sordo, una voz apenas audible. Se detuvo, se inclinó hacia el maletero y se quedó paralizado. Los susurros no eran de los muertos. Llamaron a la policía. Cuando abrieron el maletero, las linternas rasgaron la oscuridad, revelando un rostro pálido como el mármol y unos ojos que aún suplicaban al mundo que le creyera. Donatella estaba viva. Rosaria Nomber. La noticia sacudió Italia como un terremoto. El país quedó atónito, no solo por la brutalidad, sino también por la identidad de los perpetradores. No se trataba de monstruos de los barrios bajos. Eran hijos de familias privilegiadas, estudiantes de colegios de élite, hombres cuyos padres cenaban con jueces y ministros. Se desvaneció la ilusión de que el mal solo existía en los márgenes. En el corazón de la dorada juventud romana había crecido un monstruo, sonriente, culto, elocuente, y su nombre era Angelo Izzo. Cuando la policía le arrebató el cerco, la arrogancia de Izzo se resquebrajó. Fue arrestado en cuestión de horas, junto con Guido. Ghira desapareció sin dejar rastro, escapando de la justicia, convirtiéndose en el fantasma de Circeo. Durante los interrogatorios, Izzo mostró poco remordimiento. Habló del suceso con indiferencia, calificándolo de error, como si 36 horas de terror pudieran reducirse a una simple equivocación juvenil. Los psicólogos lo describirían más tarde como narcisista, sociópata y manipulador. Un hombre que solo sentía emociones como una actuación. En 1976, el tribunal pronunció cadena perpetua para los tres hombres. Las cámaras captaron el rostro de Izzo mientras se leía el veredicto. Sin lágrimas, sin miedo, solo una leve sonrisa. Incluso entonces, creía que su historia no había terminado. En cierto modo, tenía razón. Para la mayoría de los criminales, ese habría sido el final, una línea divisoria entre la libertad y el castigo. Pero para Angelo Izzo, la prisión se convertiría en la siguiente etapa, otro escenario de manipulación, engaño y una oscuridad que se negaba a desaparecer. Sin embargo, incluso en esa sala del tribunal, una imagen perduró. El rostro de Donatella Colasanti, pálida pero firme. Su voz temblaba al dar testimonio de lo inimaginable. Su valentía atravesó la maquinaria del poder y el privilegio masculinos que habían intentado silenciarla. En ese instante, se transformó de víctima en testigo, de presa en conciencia. Pero para Angelo Izzo, la empatía era un idioma extranjero. La observaba con la misma curiosidad con la que un científico observa un espécimen, intrigado por la supervivencia, pero incapaz de comprenderla. Cuando el juez golpeó el mazo, la masacre del Circeo se convirtió en leyenda, no de una leyenda gloriosa, sino de horror. Italia había sufrido asesinatos políticos, guerras entre mafias y atentados terroristas, pero esto era diferente. Era el mal con rostro humano, zapatos lustrados y acento romano. Tras las rejas, Izzo pronto se reinventaría, no como un hombre arrepentido,
sino como algo mucho más peligroso, un manipulador de la verdad, un autoproclamado profeta de la oscuridad. Y así, la villa de Circeo quedó sellada. Las olas afuera seguían rompiendo, indiferentes, como si la naturaleza se negara a recordar lo sucedido. Pero en la memoria colectiva de Italia, el eco de aquel crimen jamás se desvanecería. Perseguiría a la nación y, con el tiempo, también al propio Angelo Izzo, aunque no del modo que la justicia pretendía. La prisión debía ser el fin de Angelo Izzo. En cambio, se convirtió en su renacimiento. Las puertas se cerraron tras él con la solemnidad de una tumba, pero no se sentía enterrado. Para él, los muros no eran un castigo, sino un nuevo tipo de público. Siempre se había desenvuelto mejor en confinamiento. El aula, la sala del tribunal, ahora la celda. Sabía cómo captar la atención de la gente. En la prisión de Revivia, rodeado de asesinos y ladrones, Angelo se convirtió en algo excepcional, culto, elocuente, casi encantador. Con los guardias era cortés, con los demás reclusos, magnético. Incluso enjaulado, el depredador sabía cómo dominar la sala. Dentro de esos muros, la ideología sustituyó a la libertad. Las cárceles italianas de finales de los 70 eran campos de batalla de creencias. Neofascistas, comunistas y anarquistas libraban sus propias guerras frías entre los pabellones. Izzo encontró un propósito en el caos. Se unió a círculos de extrema derecha, devorando libros sobre nacionalismo y violencia, no para arrepentirse, sino para perfeccionarse. Leyó a Nietzsche, a Evola y las retorcidas filosofías que justificaban la crueldad como fuerza. Nunca se trató de fe, sino de control. La misma necesidad que lo llevó a torturar ahora lo impulsaba a sermonear. Las palabras se convirtieron en su nueva arma. Comenzó a escribir ensayos, cartas, manifiestos, presentándose no como un monstruo, sino como un soldado incomprendido de la ideología. La sociedad, afirmaba, crea los monstruos que luego condena. Era una teología conveniente. La creencia de que la culpa podía intelectualizarse, que el horror podía explicarse como inevitabilidad histórica. Para algunos, sus escritos eran un sinsentido. Para otros, jóvenes fascistas impresionables, se convirtió en un profeta sombrío. Hablaba de purificación, de la caída del orden moral, de la necesidad de la violencia. Cada palabra era una máscara que usaba para ocultar el vacío que llevaba dentro. La ironía era cruel. Mientras Donatella Colasanti luchaba por reconstruir una vida destrozada por su violencia, Angelo forjaba una nueva identidad, la del filósofo de la depravación. Su celda se convirtió en un aula. Sus cartas circulaban como si fueran sagradas escrituras. Periodistas lo visitaban, curiosos por la mente tras el monstruo. Concedía entrevistas con calma y precisión, hablando de la masacre del Circeo como si fuera una tragedia abstracta, ajena a sus propias manos. Usaba el lenguaje del intelecto para esterilizar el hedor a sangre. Los espectadores, inquietos pero intrigados, empezaron a preguntarse, ¿era malvado o simplemente enfermo? La pregunta en sí misma era su victoria. En la década de 1980, el sistema penitenciario italiano se tambaleó bajo el peso de la reforma. La rehabilitación se puso de moda y hombres como Izzo aprendieron a representar el papel. Participó en sesiones de terapia, escribió a sociólogos y habló de remordimiento con la elocuencia de un actor que estudia sus líneas. Las juntas de libertad condicional destacaron su compostura, sus modales y su aparente lucidez. No se percataron de que lo que parecía reflexión era un ensayo. Izzo no buscaba el perdón, buscaba obtener ventaja. Cada conversación era una negociación, cada lágrima una táctica.
Pero el acto nunca fue perfecto. Bajo la retórica pulida, la violencia seguía latente. En 1985, los investigadores interceptaron cartas que revelaban sus vínculos con redes neofascistas externas. Fantaseaba con nuevos movimientos, nuevos órdenes. No tenía intención de volver a ser ciudadano. Quería seguir siendo un símbolo, temido, objeto de debate, recordado. El Estado, sin embargo, solo vio la superficie, un preso modelo, un ejemplo de rehabilitación. La ilusión era total. En 1991, y sucedió lo impensable. Tras cumplir apenas 15 años de servicio, Angelo Izzo se le concedió un permiso de salida diurna, un privilegio concedido a los reclusos considerados rehabilitados. Trabajaría en un programa de reinserción social y luego regresaría a prisión por la noche. Para el público, era una señal de progreso. Para Izzo, era una oportunidad. El lobo volvía a aprenderse las reglas del juego. Por fuera, el mundo había cambiado. Las luces de neón de la Roma de los 70 se habían apagado, dando paso al gris cinismo de los 90. Las viejas ideologías se desvanecían, sustituidas por la corrupción y la apatía. Pero Izzo se adaptó. Se unió a asociaciones culturales de extrema derecha, dio charlas y se codeó con extremistas que lo trataban como a un mártir. Los periódicos publicaron entrevistas con el rehabilitado Angelo Izzo, el intelectual otrora condenado por crímenes atroces. Sonreía a las cámaras, citando en latín, hablando del destino. Pocos notaron con qué cuidado evitaba los nombres de Donatella y Rosaria, los fantasmas que aún susurraban su verdadera historia. Hubo quienes lo desenmascararon. Los psiquiatras advirtieron sobre delirios narcisistas y rasgos antisociales sin sanar. Grupos de supervivientes protestaron por su liberación. La propia Donatella, ya entonces una mujer marcada por las cicatrices pero desafiante, calificó la decisión de locura. Pero la burocracia es ciega donde florece el carisma. El Estado quería pruebas de que los monstruos podían volver a ser humanos. Angelo les ofreció la ilusión que anhelaban. Era pulcro, elocuente y sereno, la viva imagen de la redención. En privado, sin embargo, escribía de otra manera. Su diario revelaba desprecio por el sistema que lo liberó, por la sociedad que fingía perdonarlo. «Estoy», escribió una vez, «más allá del remordimiento. El mal es claridad». Se veía a sí mismo como experimento y profeta, como si la masacre lo hubiera elevado a la categoría de revelación. Volvió a cortejar a los periodistas, no para disculparse, sino para recordarle a Italia que aún existía. La fama, incluso la infamia, era una especie de inmortalidad. A mediados de la década de 1990, las manipulaciones de Izzo habían surtido efecto. Consiguió una semilibertad, movilidad limitada y exposición pública. En ciertos círculos, era tratado como una curiosidad, el asesino que leía a Nietzsche, el criminal intelectual. Se debatía sobre él en programas de televisión. Las revistas analizaban su mente. Cuanto más se hablaba de él, más crecía su mito. Se alimentaba de él. La cárcel no lo había curado. Le había enseñado paciencia. En 2004, un equipo de documentalistas lo entrevistó de nuevo en prisión, tras la suspensión de sus privilegios por infringir las normas. La cámara captó algo inquietante. La misma fría seguridad en su mirada, la misma ausencia de culpa. Habló del destino, de política, del misterio del mal. Era el vocabulario de la filosofía usado para disfrazar la anatomía de la crueldad. Los espectadores no lo sabían entonces, pero el hombre en pantalla, tranquilo, sereno, casi persuasivo, ya estaba planeando su siguiente paso en la caída. Para la mayoría de los hombres,
La edad atenúa la violencia. Para Izo, solo lo volvió más premeditado. Había pasado décadas convenciendo al mundo de que podía cambiar, y cuando el mundo le creyó, decidió demostrar que nunca lo había hecho. Su liberación parcial no fue una oportunidad de redención, sino el comienzo de otra tragedia a punto de desarrollarse. Porque para Angelo Izzo, el mal no era una fase, era una vocación, y en el momento en que la sociedad le abrió la puerta, el alumno de la oscuridad estaba listo para retomar su lección. Para la mayoría de los hombres, la libertad es un renacimiento. Para Angelo Izzo, fue una resurrección del hambre. El año era 2005, y hacía tiempo que Italia había olvidado el nombre que una vez atormentó sus periódicos. La masacre del Circeo era ya historia, un relato susurrado en las aulas, estudiado en las clases de psicología, pero que ya no resonaba en la conciencia colectiva. Cuando Izzo salió de prisión, canoso, educado y elocuente, parecía un hombre reformado, un símbolo de cómo el tiempo podía civilizar lo bárbaro. Había convencido a comités, sacerdotes e incluso sociólogos de su cambio, pero el mal, como siempre, se disfraza con el mejor esmero. Se instaló tranquilamente en Campobasso, en la región de Molise, un pueblo de casas de piedra y calles estrechas, donde la gente aún creía más en los chismes que en Google. Fue recibido por María Carmela Linciano, una mujer que, como muchas antes que ella, creía en la redención. No vio en Angelo al monstruo de Circeo, sino a un hombre que había pagado su deuda con la sociedad. Con ella vivía su hija, Valentina Majorano Izzo. Era un joven brillante de 20 años que soñaba con escapar a la ciudad. Para ellos, Izzo era un intelectual peculiar y entrado en años, cortés, de voz suave e incluso encantador. Para él, eran un público demasiado inocente para percibir la tormenta que se escondía tras su calma. Lo que nadie comprendía era que, dentro de Angelo Izzo, el teatro del poder había vuelto a abrir sus puertas. Hablaba de escribir un libro, unas memorias, una confesión, una advertencia, decía. En realidad estaba ensayando de nuevo el control, como un adicto que busca su próxima dosis. La tranquila rutina de la vida pueblerina lo aburría. La redención, al fin y al cabo, requiere fe, y la fe de Angelo siempre había estado en la dominación. Ya había probado el control absoluto una vez, y el ansia nunca lo había abandonado. Marzo de 2005 comenzó como cualquier otra primavera en Molise. Lluvia ligera, olivos en flor, el ritmo pausado de la vida provinciana. Pero para María Carmela y Valentina terminaría en horror. Izzo las invitó a su casa alquilada en Ferrazzano, una zona apartada a las afueras de la ciudad. Dijo que quería hablar de un proyecto de escritura, quizá cenar juntos. Llegaron sin sospechar nada, con la compra y muchas risas. En cuanto entraron, el ambiente cambió. Horas después, silencio. Un vecino recordaría haber oído leves ruidos, voces apagadas, el estrépito de algo que caía, pero nada alarmante. Dentro, la pesadilla de Circeo había renacido. Izzo, sereno y deliberado, se convirtió una vez más en el arquitecto del sufrimiento. Los métodos apenas cambiaron: humillación, violencia, aniquilación. La brutalidad no era impulsiva, sino ritualística, como si quisiera demostrarse a sí mismo que, tras 30 años de confinamiento, aún poseía la misma oscuridad. Cuando todo terminó, ambas mujeres estaban muertas. Los enterró toscamente en un campo cercano, cubriendo la tierra con ramas y escombros. Luego regresó a casa, se lavó, comió y durmió. Para Angelo, el asesinato nunca había sido caos. Era puntuación, el punto final de una frase que solo él podía escribir. Pero esta vez,
El silencio no duró mucho. Cuando María Carmela y Valentina no aparecieron, sus familiares se preocuparon. La policía rastreó llamadas, siguió pistas y, pronto, el cerco se estrechó. Encontraron a Izzo fácilmente. No había intentado huir. Durante el interrogatorio, habló con una calma inquietante. No lo negó. En cambio, dio explicaciones. Dijo que las mató para proteger a Valentina de la trata de personas. Una narrativa absurda y delirante, basada en fragmentos de su antigua paranoia fascista. Estaban en peligro, dijo en voz baja. Las salvé. Sus palabras convirtieron la sala de interrogatorios en un eco de locura. Los agentes escucharon incrédulos. Allí estaba un hombre que había sido condenado por uno de los asesinatos más infames de la historia italiana, liberado por buena conducta, que había vuelto a matar y se creía justificado. Se convocó a psiquiatras, se congregaron periodistas e Italia despertó a su propia pesadilla. El sistema que había liberado al monstruo lo había desatado de nuevo. Los titulares gritaban: «El monstruo de Circeo ha atacado de nuevo. El monstruo de Circeo ha vuelto a atacar». La frase resonó en todo el país como un fantasma resucitado. 30 años de progreso social, reforma legal y orgullo político se derrumbaron bajo el peso de esa única constatación: que el mal que una vez enterraron seguía vivo, más antiguo, más astuto e infinitamente paciente. En el juicio, Izzo era distinto esta vez. Había desaparecido la arrogancia juvenil de los 70. En su lugar, se alzaba un hombre que hablaba como un filósofo describiendo los actos de otro. Entrelazaba mentiras con lógica, convenciéndose de ser víctima de un malentendido. Su voz era tranquila, su mirada firme, su razonamiento impecable, hasta que uno se fijaba demasiado y veía el abismo tras sus ojos. El juicio duró meses, pero el veredicto era inevitable. Cadena perpetua. Otra vez. Ahora la nación exigía más que castigo. Exigía una explicación. ¿Cómo era posible? ¿Cómo se podía confiar en que un hombre condenado por tales atrocidades caminara entre inocentes? El gobierno inició investigaciones, comisiones y revisiones. Pero bajo la tormenta política subyacía una pregunta más profunda, demasiado incómoda para afrontar. ¿Acaso la sociedad deseaba la redención para los monstruos? ¿O ansiaba la ilusión de ser misericordiosa? Dentro de su celda, Izzo observaba la cobertura con satisfacción. Una vez más, era el centro de atención de Italia. Temido, comentado, inmortalizado. Los medios que lo condenaban también lo resucitaban. Conocía bien el ritmo. La indignación engendra fascinación. La fascinación engendra mito. Había convertido su nombre en una maldición que se negaba a morir. Los psiquiatras forenses revisaron su expediente, analizando cada prueba, cada nota de los últimos 30 años. Una frase aparecía una y otra vez en sus informes. Lúcido pero despiadado. No estaba loco. Era consciente, metódico, deliberado. Un hombre que comprendía la moral a la perfección y optó por rechazarla. Para los psicólogos se convirtió en un caso de estudio. Para los periodistas, en un titular. Para sus víctimas, en una herida que nunca sanó. En 2007, durante una entrevista desde su nueva celda de máxima seguridad, dijo casi con indiferencia: si fuera realmente libre, volvería a matar. El entrevistador se quedó atónito, sin palabras. Izzo esbozó una leve sonrisa. El mal, añadió, es claridad y la claridad no cambia. Aquellas palabras, sosegadas y precisas, se convirtieron en el epitafio de la fe perdida de Italia en la redención. La historia de Angelo Izzo había cerrado el círculo. 30 años después de Circeo, había demostrado que bajo la superficie de la civilidad
el mismo monstruo seguía viviendo no en el mito, sino en el propio hombre. Su segundo asesinato no fue solo un crimen, fue un mensaje, un recordatorio de que el mal no desaparece con el tiempo y que a veces la misericordia es el acto más cruel de todos. Afuera, en el pueblo donde habían vivido María Carmela y Valentina, la primavera regresó como si nada hubiera pasado. Las flores florecían sobre la tierra donde una vez yacían sus cuerpos. El aire olía a renovación, pero la tierra recordaba. Siempre lo hace. Para la mayoría la cárcel es un lugar donde el tiempo se detiene. Para Angelo Izzo, se convirtió en un espejo que no le quitaba la mirada de encima. Los muros de hormigón del pabellón de máxima seguridad de Velletri vibraban con el mismo silencio que lo había acompañado toda la vida. Afuera, el país había seguido adelante. Los gobiernos habían caído. Nacían nuevas generaciones que solo conocían su nombre como un eco de advertencia. Sin embargo, adentro, seguía repitiendo el mismo monólogo, a veces desafiante, a veces filosófico, siempre convencido de que aún formaba parte del diálogo de la historia. Los reporteros venían con menos frecuencia. Cuando lo hacían, se encontraban con un hombre de cabello plateado y dicción erudita, citando a teólogos y criminólogos como si anotara su propia condena. Afirmaba haber dedicado sus años a leer para comprender qué es realmente la humanidad. Pero la verdad era más simple. La lectura, la conversación, la interminable correspondencia, todo era un andamiaje alrededor del mismo vacío donde debería haber estado el remordimiento. Cada libro, cada entrevista, era una forma de mantener viva la farsa, de recordarse a sí mismo que alguna vez había controlado la mirada del mundo. Italia, sin embargo, había cambiado. El segundo crimen había dejado a la opinión pública desilusionada, casi insensible. La fe en la rehabilitación se resquebrajó. Cada nuevo caso de libertad condicional se veía ensombrecido por su nombre. El Parlamento debatía reformas, los jueces endurecían sus criterios y los trabajadores sociales hablaban en voz baja sobre el peligro de creer demasiado pronto en la redención. Para una nación que se había enorgullecido de su clemencia, Izzo había obligado a un ajuste de cuentas. ¿Cuál es el precio de perdonar lo imperdonable? En los tranquilos suburbios de Roma, Donatella Colasanti, la superviviente, que había sobrevivido a ambos crímenes, se convirtió en la brújula moral de aquel debate. Su vida era modesta, su salud frágil, pero su voz, cuando decidía alzarla, transmitía la fuerza de la verdad. Aparecía en programas de entrevistas no para el espectáculo, sino para advertir. El mal, dijo una vez en voz baja, no necesita permiso, solo necesita oportunidad. Cada vez que hablaba, le recordaba a Italia que la historia no trataba del hombre en la celda, sino de la sociedad que una vez lo había liberado. Dentro de Velletri, Izzo seguía esas transmisiones con la fascinación de un espectador que observa su propio fantasma. Recortaba artículos de periódico, subrayaba frases, escribía notas al margen como si editara la conciencia de la nación. Algunos guardias decían que parecía orgulloso. Otros creían ver destellos de miedo cuando aparecía su nombre. Pero incluso el miedo, para él, estaba filtrado por el intelecto. Un concepto abstracto, no un sentimiento humano. Los psicólogos que continuaron estudiándolo encontraron a un hombre cuya esencia permanecía inalterada, pero que se había deteriorado por el aislamiento. Seguía lúcido y elocuente, pero sus palabras giraban sin cesar en torno a un solo tema, la identidad. Hablaba de sí mismo en tercera persona, como si Angelo Izzo fuera un personaje inventado por el destino. Él, decía, fue producto de una época, del caos, de la ideología.
La evasión era total. Admitir el yo era derribar el muro que mantenía a raya la culpa. Los años se fundieron. Las entrevistas cesaron. Las cartas disminuyeron. La indignación pública se transformó en agotamiento. Pero en los cursos de criminología, su caso seguía siendo un tema sombrío del programa. Un estudio sobre narcisismo, manipulación y fallo sistémico. Los estudiantes lo analizaban no como persona, sino como síntoma, el punto donde la justicia, la psicología y la política colisionaban y ninguna salía indemne. En 2009, la noticia de la muerte de Donatella Colasanti. Su muerte se extendió silenciosamente por los titulares italianos. Murió de causas naturales, lejos de las cámaras, rodeada de los pocos que nunca le habían pedido que reviviera el pasado. En su silencio, Italia sintió una ausencia repentina, la pérdida de un testigo moral, la extinción de una luz. En su celda, Izzo recibió la noticia a través de un periódico que encontraron sobre su catre. No dijo nada, no hizo nada. Simplemente dobló la página con cuidado, como si cerrara un libro que nunca pensó terminar. Los años que siguieron transcurrieron sin incidentes, lo cual en sí mismo fue una bendición. No más liberaciones, no más privilegios, no más titulares, solo el lento declive de su relevancia. Sin embargo, en ese declive residía su victoria final. Su nombre seguía siendo un susurro que se oía cuando se dudaba de la promesa de la reforma. Recuerden a Izzo, decían, cuando la clemencia parecía demasiado fácil. Se había convertido en el fantasma de la conciencia italiana, el recordatorio de que la línea entre la justicia y la ingenuidad es muy delgada. Para los guardias, ahora era un anciano, frágil, educado, casi cortés. Pero a veces, cuando las luces se atenuaban, lo oían hablar en voz baja consigo mismo, como si ensayara discursos para un público que ya no existía. Un guardia le dijo después a un periodista: «Habla como si aún estuviera en juicio, como si aún necesitara convencer a alguien». Quizás así fuera. Quizás, en el eco interminable de su propia voz, aún intentaba convencerse a sí mismo. Y así, el fantasma permaneció allí, vivo, respirando, envejeciendo, mientras el mundo exterior sanaba de forma desigual. La villa de Circeo se convirtió en ruinas, sus ventanas destrozadas por las tormentas, sus muros cubiertos de enredaderas. El lugar donde nació el horror se había convertido de nuevo en paisaje, el mar borrando el sonido de los gritos con cada marea. Pero la historia perduró, contada una y otra vez por cada generación que necesitaba creer que comprendía el mal. En el invierno de sus últimos años, el hombre conocido como el monstruo de Circeo ya no parecía monstruoso. Sus hombros se habían hundido, su cabello se había vuelto del color del polvo, y la agudeza que antes seducía y aterrorizaba era ahora solo agotamiento. Pero los ojos, aquellos ojos grises y analíticos, permanecían inalterables, conservaban la misma curiosidad implacable, la misma negativa a admitir el miedo. La edad había debilitado el cuerpo, pero había dejado intacto el intelecto, y así su castigo se convirtió precisamente en eso: pensar eternamente, revivir la historia hasta que el pensamiento mismo se volviera insoportable. Cada mañana comenzaba igual. Un guardia deslizaba el desayuno por la ventanilla, una radio murmuraba las noticias del día, la luz se deslizaba por la pared de la celda como la manecilla de las horas. Para otros, eran detalles insignificantes, olvidables. Para Izzo, eran la medida de la eternidad. El tiempo se había convertido en su verdadero guardián, silencioso, incorruptible, infinito. Llenaba cuadernos con reflexiones sobre política, teología y destino, como si la literatura pudiera sobrevivir a la culpa.
La letra temblaba más con cada año, pero los argumentos nunca cambiaban. El mundo lo malinterpretaba. Había sido un producto de la historia. El mal era consecuencia del contexto, no una elección. Fuera de esos muros, Italia siguió adelante. Los hijos de las víctimas se habían convertido en adultos. Los políticos que una vez prometieron justicia se habían retirado. Los periodistas que escribieron su nombre en titulares llamativos ahora luchaban por recordar las fechas. Sin embargo, su historia persistía, tenue como una marca de agua bajo cada debate sobre libertad condicional, rehabilitación o reforma moral. Cuando nuevos crímenes conmocionaban a la nación, alguien siempre murmuraba: «No repitamos el error de Izo». Se había convertido en una forma abreviada de referirse a la cautela, al cinismo, a la incómoda verdad de que la confianza, una vez rota, nunca se recupera por completo. Desde su estrecha ventana, a veces alcanzaba a ver el borde del patio de la prisión, donde los reclusos más jóvenes hacían ejercicio. Cuerpos tensos, risas estruendosas, rostros llenos de la misma arrogancia que él una vez portó como una armadura. Los observaba con algo parecido a la nostalgia, aunque jamás lo admitiría. Le recordaban la ilusión que había guiado su vida, que el dominio podía reemplazar al amor, que el miedo era lo mismo que el respeto. Ahora, observando su fanfarronería desde la distancia de décadas, solo veía niños que aún no habían aprendido el precio del silencio. Los psicólogos seguían visitándolo, tomando notas, registrando frases que llenarían artículos académicos. Para ellos, él era información. Para él, ellos eran testigos de la perdurabilidad de su mito. Hablaba en voz baja, incluso con amabilidad, pero sus palabras seguían tendiendo a la paradoja. «Me llamáis malvado», le dijo a un visitante, «pero vosotros construisteis el mundo que me necesita. Si no hubiera existido, me habríais inventado para sentiros puros». El investigador garabateó la cita. Más tarde aparecería en una tesis sobre disociación moral. Pero en la sala, la frase no tuvo el efecto deseado. Un eco hueco que rebotaba en el hormigón. La actuación había perdido a su público. En contadas ocasiones, cuando su salud flaqueaba, lo trasladaban a la enfermería. El olor estéril del antiséptico, el siseo rítmico de las máquinas de oxígeno, la lenta procesión de enfermeras, todo allí carecía de simbolismo. Lo odiaba. No había filosofía en la debilidad. Una vez, al oír a un médico susurrar que quizá no llegaría al año, sonrió levemente y dijo: «Lleva usted diciendo eso décadas». Pero incluso la arrogancia sonaba ahora cansina, como una canción repetida hasta la saciedad en un disco rayado. Mientras tanto, afuera, la villa de Circeo permanecía abandonada. Las enredaderas trepaban por sus muros, el mar erosionaba sus cimientos y los turistas tomaban fotografías sin percatarse de la magnitud del lugar. Se había convertido en una ruina, parte del paisaje, del mismo modo que su nombre se había integrado al lenguaje. Ya no era necesario conocer los detalles para sentir el frío que la acompañaba. El pasado, como la sal en el aire, era invisible pero omnipresente. Cuando finalmente murió, reinó el silencio. Ni multitud, ni cámaras, ni confesión final. La prisión emitió un comunicado. Angelo Izzo murió bajo custodia. Eso fue todo. Sin adjetivos, sin titulares que lo proclamaran monstruo o profeta. Solo un cierre burocrático para una vida que se resistió a ser descubierta durante medio siglo. El cuerpo fue incinerado, las cenizas sin reclamar. El Estado, quizá por misericordia, se negó a revelar dónde fueron esparcidas. Algunos creían que el mar lo había reclamado. Otros esperaban que las cenizas permanecieran guardadas tras muros, donde pertenecían.
En las semanas siguientes, los periódicos publicaron breves retrospectivas, fechas, veredictos, análisis. Sin embargo, algo en el ambiente nacional había cambiado. La ira había desaparecido. En su lugar reinaba el cansancio, un suspiro colectivo que sonaba a una mezcla de alivio y resignación. Italia había convivido con este fantasma demasiado tiempo. Ahora tal vez podía descansar. Pero la historia nunca se deshace de sus monstruos. Cada generación los redescubre, los transforma, reinterpreta su significado. Para los criminólogos, Izzo sigue siendo un caso de estudio sobre la anatomía del engaño. Para los filósofos morales, es la advertencia de que el intelecto sin empatía engendra catástrofes. Y para los ciudadanos comunes que recuerdan los rostros de las víctimas, es simplemente la prueba de que algunos males no desaparecen con el tiempo. Solo se vuelven más silenciosos. La celda que dejó atrás permanece, vacía y sin adornos. Un cuadrado de luz aún cruza la pared cada mañana, indiferente a quien ocupe el espacio a continuación. Los guardias pasan sin mirar. Los nuevos reclusos susurran el nombre sin comprender el peso que conlleva. La jaula permanece, pero el tiempo sigue su curso. Y tal vez esa sea la única justicia que finalmente prevaleció. No la justicia de los tribunales ni de los castigos, sino la lenta e implacable erosión de la memoria misma. Cuando las puertas de Velletri se cerraron para siempre tras el hombre al que una vez llamaron monstruo, Italia no celebró. No hubo gritos de victoria, ni catarsis colectiva, solo un largo suspiro. El sonido que emite una nación cuando una herida por fin deja de sangrar, pero nunca termina de cicatrizar. Los titulares se desvanecieron en cuestión de días, pero algo invisible permaneció en el aire. La inquietante certeza de que una sola vida, dedicada a la crueldad, puede cambiar la forma en que todo un país concibe la misericordia. Durante décadas, la masacre del Circeo y sus consecuencias habían sido un espejo que reflejaba la sociedad italiana. En él, el país veía sus contradicciones, el encanto de su juventud y la brutalidad oculta tras ella, la fe en la redención y el temor a ser engañado de nuevo. Cada reforma judicial, cada debate sobre la libertad condicional, llevaba su sombra como una imagen residual. Los políticos lo invocaban al defender penas más severas, los periodistas al abogar por la prudencia, los profesores al advertir a los alumnos que el intelecto sin empatía solo conduce a la ruina. Se había convertido menos en un hombre que en una parábola. La prueba de que la civilización y el salvajismo pueden coexistir en un mismo corazón. Pero el legado es algo extraño. Con el tiempo, la gente dejó de mencionar su nombre. La villa de Circeo, las fotografías del juicio, los recortes de periódico amarillentos, todo comenzó a desvanecerse en la bruma de la historia. Y sin embargo, el legado moral permaneció. Los psicólogos hablaban del efecto Izzo, el escepticismo instintivo que recibe toda historia de reforma. Creer en segundas oportunidades ahora requería valentía, no ingenuidad. El péndulo había oscilado de la esperanza al miedo, y el equilibrio entre justicia y compasión jamás volvería a ser estable. También hubo otras herencias, más silenciosas y nobles. En los años posteriores al segundo juicio, surgieron nuevas organizaciones en toda Italia para proteger a las mujeres de la violencia, educar a los jueces y enseñar a los niños que el silencio fomenta la crueldad. Muchas de esas activistas citaron Donatella Colasanti. Su inspiración no fue la resistencia del monstruo, sino la de la superviviente. Su testimonio, reproducido hasta la saciedad en los archivos, aún vibra con esa fuerza singular. La verdad expresada sin odio,
se convirtió en el latido moral de la historia, la prueba de que la resiliencia puede sobrevivir al terror. Y así, la historia que comenzó con arrogancia terminó con empatía, no la suya, sino la nuestra. Cuanto más se estudiaba a Angelo Izzo, más se veían obligados a preguntarse qué tipo de sociedad crea hombres así, qué fisuras de privilegio e ideología alimentan sus delirios. Las respuestas nunca fueron sencillas. Algunos culpaban a la política, otros a la crianza de los hijos, otros al seductor mito del poder masculino que antaño dominaba las calles italianas. Pero tras todas las teorías subyacía una única e insoportable revelación. Los monstruos no nacen en cuevas. Nacen en salones, aulas, mesas de comedor, en los espacios silenciosos donde la crueldad aprende a hablar con cortesía. Con el paso de los años, cineastas y escritores intentaron volver a plasmar la historia, cada uno en busca de un lenguaje que pudiera explicar lo inexplicable. Algunos la dramatizaron, otros la diseccionaron, otros se negaron a contarla, temiendo que cada relato corriera el riesgo de revivir el mito del monstruo. Sin embargo, en todas las versiones, una verdad persistía. Los nombres de las víctimas importaban más que el suyo. Recordarlo se convirtió en una forma de resistencia contra el olvido, una manera de reclamar la autoría de la narrativa del hombre que una vez creyó poseerla. Hoy, la villa junto al mar yace medio en ruinas. Los niños juegan en la playa cercana, ajenos a que bajo sus pies yace la geografía de un trauma nacional. El mar mantiene su ritmo, como siempre. Olas que llegan, olas que se retiran, borrando y regresando, borrando y regresando. Quizás esa sea la imagen más fiel de la memoria, no la permanencia de la piedra, sino la persistencia del agua. La marea no olvida nada, solo reescribe. En las aulas universitarias, los criminólogos aún proyectan su foto policial en frías pantallas blancas, debatiendo sobre patología y poder, naturaleza y crianza. Los estudiantes contemplan la fotografía, un rostro a la vez ordinario y aterrador precisamente por ser ordinario, y comprenden que el mal rara vez se anuncia con cuernos. Llega con sonrisas, con uniformes, con palabras elocuentes. La lección, si es que la hay, no trata sobre la profundidad de su oscuridad, sino sobre la fragilidad de nuestra propia luz. En cuanto a la nación, aprendió a convivir con sus fantasmas. Italia siempre ha sido tierra de ruinas y renacimientos. Cada imperio que se derrumba deja una nueva capa sobre la que la historia se construye. La historia de Angelo Izzo se convirtió en una ruina más en ese paisaje, un monumento moral, invisible pero indestructible. Susurra una pregunta a cada generación que la hereda. ¿Hasta dónde llegaremos para creer que las personas pueden cambiar? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar cuando no lo hacen? Al final, quizá ese sea el legado que nunca pretendió dejar. Una incomodidad permanente, una cicatriz que obliga a la vigilancia. Las víctimas dejaron su dolor, la superviviente su valentía, y él, un silencio que exige introspección. La suma de todo esto no es ni redención ni venganza, sino conciencia. Conciencia de que la civilización no es un escudo, sino un frágil pacto entre empatía y autocontrol, y de que cada vez que lo olvidamos, las sombras vuelven a moverse. Y así, la cámara retrocede por última vez, pasando junto a los bares, la villa, la ciudad cuyas luces aún centellean contra el mar. En algún lugar de esa oscuridad yace una lección escrita con sangre y eco, que la mayor lucha de la humanidad no es contra los monstruos, sino contra la parte de sí misma que los crea.